Buenas tardes, amables amigos, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos encontramos en esta ocasión en el canal del pastor Winston Medina. Vamos a tener un diálogo interesante. Le he pedido que me conteste una serie de preguntas solamente a manera de información general, de cultura religiosa. Voy a hacer en esta ocasión una figura que era muy importante en la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II, que llamaba el abogado del diablo. El abogado del diablo era un personaje que se dedicaba cuando una persona, el proceso de una persona para ser declarada santo, había un sacerdote o una persona teólogo que era el postulador, que daba toda la serie de datos interesantes, las cosas buenas, pero también había otro sacerdote, otro teólogo que se dedicaba a darle como tropiezos, de buscar, por así decirlo, ciertas cosas para las cuales se podía impedir ese proceso. Entonces, de ese término ya no existe, pero de ahí salió ese término de abogado del diablo, y he querido tener con esta ocasión con el pastor Winston Medina, que conoce mucho el tema de la soteriología y el tema de la salvación de acuerdo a su misma visión y teología de la Iglesia Bautista, que conteste una serie de preguntas que nos pueden ayudar a los que no pertenecemos a esa rama o creemos otro tipo de salvación a manera de conocimiento general. Y también de antemano le pedí al pastor algo que pronto no puede ser muy fácil para él, un lenguaje un poco más sencillo, un poco más aterrizado. Sabemos que el pastor Winston Medina es teólogo, es pastor, y entonces él, a veces yo le decía, pastor, ustedes utilizan muchos términos técnicos que a veces la gran mayoría de personas se pueden perder. Entonces le he pedido al pastor que por favor un lenguaje un poco más pastoral, un lenguaje mucho más sencillo para que el común de las personas pueda entender este tema que es bien interesante y bien importante. Bueno, sin más, entonces vamos a darle pie también para que se presente el pastor a su audiencia y también haga los debidos saludos. Adelante, pastor Winston. Bueno, bendiciones en Cristo. Soy el pastor Winston Medina, como muy bien lo ha dicho el teólogo católico Guido Rojas. Me ha hecho una invitación para compartir un poco sobre la teología reformada a base de un cuestionario que el teólogo ha traído el día de hoy para conocer un poco más sobre lo que creemos nosotros dentro de nuestro sistema soteriológico. Pero bueno, voy a saludar a algunas personas que ya se han venido conectando de antemano. Dios bendiga grandemente a Bigman Rojas, también a Salomón Jiménez. Ok, ahí está, a Richard Ramírez. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias porque se escucha. Me están diciendo que se escucha. Gracia inmerecida. Saludos a Gracia inmerecida. También está por aquí Edgardo Méndez. Y tengo, por supuesto, uno de nuestros moderadores, a Martín y Fortunata, allá en Perú. Y también está con nosotros otro de nuestros moderadores, Wilmer Fajardo. Dios les bendiga grandemente. Y bueno, sin más preámbulo, le paso la palabra al teólogo. Bueno, se acaba de conectar también Federico Godoy. Y así se van a ir incorporando. Dice, estamos aquí, pastor, famosa Argentina, hermosa camisa, bendiciones. Ok, gloria a Dios por todo. Entonces le paso la palabra a nuestro amigo y teólogo Guido Rojas. Adelante. Gracias, pastor. Quiero advertir de antemano que el pastor no tiene ni idea del cuestionario, él simplemente aceptó la invitación esta mañana. Evidentemente no es pues ponerlo al quemarropa ni nada de esas cosas, no, solamente es un compartir entre hermanos cristianos para también buscar la iluminación del Espíritu Santo sobre este tema que es importante. La primera pregunta que le quiero hacer, pastor, como le decía de antemano, en un lenguaje sencillo para el común de la gente, ¿qué se entiende por soteriología? ¿Qué es el tratado de la soteriología en la teología? Sí, la soteriología es una rama de la teología, entendiendo por teología aquella ciencia que estudia todo lo concerniente a Dios, a la Biblia, a las Escrituras. Dentro de la teología, bueno, hay varias ramas. Dentro de esa rama está la cristología, que trata de Cristo, está la teología, que trata de Dios propiamente dicho, está la bibliología, que estudia la Biblia, y está la soteriología, que viene de la raíz griega soter, que significa salvación, o protección, o liberación, y eso es de lo que se encarga la soteriología, la doctrina de la salvación, lo que concierne a la salvación, cómo es que somos justificados, cómo es que somos librados de este mundo de pecado, etcétera, etcétera. Entonces, en palabras sencillas, decir soteriología es lo mismo que decir salvación, doctrina de la salvación.
En ese aspecto, pastor, y usted como teólogo en la soteriología, sabemos que hay varias ramas, varias vertientes, usted nos explicó la otra vez. También, pastor, usted en sus estudios también estudia la soteriología, dependiendo, por ejemplo, de la teología católica, de la teología de los wesleyanianos, de los arminianos. O sea, usted hace, por así decirlo, también un compendio de esos otros tratados en otras iglesias. ¿Qué puede rescatar y qué de pronto ve de dificultad de acuerdo a su propio criterio, pastor? Sí, claro, por supuesto que sí. Nosotros no somos cerrados a solamente un sistema. Cuando hablamos, por ejemplo, yo soy teólogo reformado, no significa que no estudio las otras posiciones. Por ejemplo, acá mismo tengo a la soteriología católica directamente del catecismo. Creo que ya yo le mostré el catecismo antes, ahí, por acá lo tengo varios libros allí. También estudiamos la teología wesleyana o arminiana wesleyana y la arminiana clásica, que son teologías o son soteriologías que se encargan pues de proteger, cada una protege algo de los atributos de Dios o del carácter de Dios. Por ejemplo, en la soteriología reformada, nosotros buscamos mucho y exacerbamos mucho la soberanía de Dios, protegemos la soberanía de Dios. Dios está en control, Dios es soberano, la salvación viene del Señor, es protegida por el Señor, es garantizada por el Señor, guardada por el Señor y garantizada por el Señor. Eso es como nosotros lo vemos desde lo que se conoce como el monergismo, que es decir, que la salvación viene del Señor y finalizada por el Señor de principio a fin. Eso es más o menos en nuestro sistema. En cambio, el sistema arminiano clásico y wesleyano, ellos buscan proteger la otra parte, que es el amor de Dios. Ellos tratan de enfatizar más el amor de Dios. Dios ama a todo el mundo tiene oportunidad de salvación y cuidan mucho cuidan mucho el libre albedrío. El catolicismo también cuida mucho el libre albedrío y cree mucho en la responsabilidad humana, pero también cree en una conjugación de fe juntamente con las obras para la justificación a través de un sistema sacramental. Entonces, cada sistema tiene su valor y uno puede entender que ellos están tratando, por ejemplo, para resumirlo, la soteriología nuestra cuida la soberanía de Dios, la soteriología wesleyana y arminiana cuida el amor de Dios y la soteriología católica cuida el comportarse, la santidad pues del cristiano con relación a los sacramentos, o sea, de alguna manera, eso es como yo lo percibo y lo veo hasta ahora. Y pastor, ¿usted limitaría la salvación solamente a los que creen en la predestinación o piensa que la salvación es un tratado más universal que solamente está en los designios de Dios? ¿Cómo lo vería usted para las personas que no son parte de esa misma teología de la predestinación, de la soberanía de Dios, pero que también se hacen llamar cristianos? ¿Cómo lo definiría usted en términos de salvación? Sí, es que a veces la gente tiene un concepto equivocado y piensa muchas veces que tengo que ser teólogo calvinista, reformado, para poder ser salvo. El wesleyano no tiene esperanza o el que tiene esta teología católica no tiene esperanza o lo que sea, ¿verdad? Nosotros creemos que no nos salva un sistema teológico o un sistema, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de teología, no nos salva un sistema teológico. Nosotros creemos que Dios tiene a sus elegidos desde antes de la fundación del mundo y justamente la iglesia está diseminada por el mundo entero, diseminada a través de las diferentes denominaciones cristianas evangélicas, y creemos que Dios tiene a sus elegidos y antes de que partan de esta tierra o que Cristo venga, obviamente que el Señor juntará a sus escogidos y salvará a los escogidos. Así que no está limitado ni a un grupo, ni a una iglesia, ni a una denominación, ni a un sistema teológico o soteriológico, porque no nos salva un sistema, nos salva una persona, Jesucristo, dentro del mega propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y en ese sistema de salvación, pastor, ¿cómo se logra la salvación en otras religiones monoteístas, por ejemplo, como serían los judíos y como serían el Islam? Porque sabemos que el Islam es una de las religiones más grandes, 1.500 millones de musulmanes también profesan a Dios con el nombre de Alá. ¿Cómo se lograría la salvación en este momento por una persona que pertenece a los judíos y pertenece a los musulmanes? Y también, ¿cómo ve usted la salvación de alguien, por ejemplo, como los hinduistas, que son más de 800 millones, los budistas, que son como 400 millones, y los animistas y otras personas que creen en diferentes dioses que no tienen la oportunidad de conocer a Jesucristo? ¿Para ellos también hay salvación o están excluidos de ese plan? Bueno, nosotros creemos en nuestra teología reformada que la salvación es por medio del evangelio, pero Pablo presenta una muy buena evidencia
que es a través de la evidencia de la creación. Yo creo que Dios es un Dios justo y que, por supuesto, va a juzgar a las personas dependiendo de alguna manera de diferentes cosas, ¿no? Diferentes criterios, hay diferentes criterios de juicio. Vamos a ver si el teólogo parece que se ausentó un poco. Ok, está listo. Entonces voy a leer, por ejemplo, en Romanos 1:18, donde dice, hermano Guido, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora va a decir algo muy interesante. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, y ese es el testimonio de la Escritura, nosotros entendemos a la luz de la Escritura que hay dos maneras de Dios haberse revelado a la humanidad. Dios se da a conocer, Dios se revela. Toda persona con conciencia en esta tierra, no importa si es musulmán, si es judío, si es un indio, si es un indígena, un aborigen o alguien que nunca jamás haya oído el evangelio, Guido ha sido testigo de la revelación de Dios a través de lo que se conoce como el argumento cosmológico, en el sentido de que Dios se ha dado a conocer por medio de las cosas visibles. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles y el hombre no tiene excusa, aunque jamás haya oído el evangelio. En ese mismo orden, por ejemplo, Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche emite sabiduría. Por toda la tierra salió su voz. O sea, estamos hablando de una revelación general silenciosa. El mejor predicador que Dios tiene, Guido, es la creación, las cosas visibles, lo que decía, creo que era Tomás de Aquino, que hablaba del argumento cosmológico, es decir, causa y efectos. Si yo voy caminando y veo los árboles, el arte, el diseño, veo los colores, veo todo, es lógico concluir que detrás de todo esto hay un diseñador inteligente. Entonces, aunque las personas no hayan recibido el evangelio, ya sea dentro del judaísmo, ya sea del islamismo, ya sea en cualquier cultura donde el evangelio no haya penetrado, de alguna manera, ellos son igualmente responsables y el criterio de juicio que Dios utilizará para juzgarlos es si conocen a Dios o no lo conocen. Y ese es el punto. Por revelación general, todo el mundo conoce a Dios. Ahora, revelación especial es distinta, que es la proclamación del evangelio, y las personas conocen de Cristo porque son privilegiados porque reciben el evangelio. Eso explica, Guido, que hay muchas personas que van a morir sin haber oído el evangelio. ¿Pero son responsables o no son responsables por eso? Por supuesto que sí, porque el mejor predicador que Dios tiene es la creación misma. La creación es el mejor testimonio de Dios, testigo de Dios. En ese aspecto, pastor, el apóstol Pablo nos dice que el ser humano es un componente de cuerpo, alma, espíritu. Esos componentes que también son afines a todas las personas, ¿cómo lo definiría usted en el plano teológico? ¿Cómo definiría usted lo que es el alma, el espíritu y el cuerpo en relación a lo que es el ser humano en sí? Bueno, ese es un tema bastante debatible porque, por ejemplo, dentro del cristianismo evangélico, se dice que hay unos que son dicotómicos, es decir, que el ser humano solamente tiene una parte material y una parte espiritual, a la que intercambiablemente se le llama alma y a veces se le llama espíritu. Y hay unos que son tricotómicos, es decir, que creen que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, como tú muy bien lo has dicho. El testimonio de la Escritura parece indicar que el ser humano es dicotómico, de alguna manera somos materia, pero también somos algo, en esencia, algo espiritual que trasciende a este mundo terrenal. De todas maneras, sea que sea una dicotomía o una tricotomía, la Iglesia evangélica, desde el punto de vista teológico, define, o antropológico más bien, porque esto sería la antropología, que es la rama de la teología que estudia al hombre desde las páginas de la Biblia. Ellos dan a entender que el cuerpo es la parte material del ser humano. El alma es, como decir, donde se centran las emociones y los sentimientos, y que también es la esencia del ser, y que el espíritu es, de alguna manera, algo que tiene que ver con el aliento de vida que es controlado por Dios y que ha de volver a Dios, basado, por ejemplo, en un texto de Eclesiastés que dice que el cuerpo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, en ese sentido, si el espíritu de todas las personas que mueren van a Dios, obviamente que no se puede referir al alma, eso es alguna de las cosas, sino que eso le pertenece a Dios y regresa a Dios, pero el alma es la que verdaderamente se salva. Yo creo en una salvación integral,
basado en el testimonio de la Escritura. En Romanos 8:22, por ejemplo, cuando uno vaya, dice que la creación misma gime con dolores de parto, y nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros los que tenemos al Espíritu de Dios, mientras esperamos y guardamos algo que es muy poco conocido en el amor cristiano, pero se trata de la redención del cuerpo. Mientras aguardamos la redención del cuerpo, que en palabras más sencillas, Pablo está hablando de la glorificación, que es el estado final en el que todos nosotros traeremos la imagen de Jesús, de acuerdo al propósito eterno que Dios tiene de crear un pueblo para Jesucristo, para que sean los hermanos de Cristo, y Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos, trayendo nosotros la imagen de Cristo. Así como hemos traído la imagen del terrenal Adán, ahora traemos la imagen de Cristo, que es el estado final de glorificación. Y eso es lo que yo creo, la redención es integral, y la salvación es integral, y no es solamente algo del alma o del espíritu, del cuerpo, porque por eso está la resurrección. Más o menos sé que es bastante profundo, pero bueno, eso más o menos la idea. Y en ese aspecto, pastor, ya que usted estamos entrando un poquitico más a lo que es la antropología teológica, y también podemos, en la Iglesia Católica también se estudia un poquitico sobre la teología moral, entendiendo que el hombre es tripartita, o sea, cuerpo, alma, espíritu. También se reconoce, de acuerdo a la filosofía católica, que hay una parte que es la conciencia, que es esa voz interior que nos ayuda a distinguir, a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, algo que es propio de los seres humanos porque los animales son racionales. ¿Qué papel juega lo que es la conciencia y la voluntad o la libertad en el ser humano para escoger o rechazar a Dios? Y eso lo digo en un sentido general y en un sentido de los que creen en la predestinación, pastor. ¿Cómo usted ve esos dos tópicos? Claro, nosotros no negamos, obviamente que también decimos, no logré mencionar la voluntad. Nosotros creemos que en el alma está la voluntad, el intelecto, las emociones y los sentimientos. Todo eso está dentro del alma o de la parte inmaterial que nosotros no logramos percibir. Pero me estás hablando de la conciencia. Nosotros también creemos que el ser humano tiene una conciencia que funciona, como tú muy bien lo has dicho, como un elemento moral que me da una sensación o un sentimiento de lo que, o una comprensión, un discernimiento de lo que es el bien y de lo que es mal. Y uno puede ver eso incluso en las tribus más recónditas y antiguas, que no tenían el conocimiento de la Biblia, pero cuando mataban o hacían algo malo se escondían. Entonces ellos tienen ese sentido de que, oye, ¿quién les dicta? A pesar de que ellos son pueblos sin leyes, sin ningún tipo, son anárquicas, pues no tienen leyes ni nada. A pesar de todo, cuando hacían algo mal, procuraban esconderse porque algo les decía en su conciencia, como un grito interno que le dice, estás mal. Y eso pasa también con los niños a medida que van creciendo. Los niños, aunque no saben la gravedad de lo que es hacer algo malo, cuando hacen algo malo buscan a esconderse porque saben que algo están haciendo que no es correcto. Ahora, ¿qué papel juega esto en la salvación? Nosotros creemos es que la iglesia evangélica está dividida entre dos grandes sistemas con respecto a lo que es la salvación. Por ejemplo, los arminianos wesleyanos, ellos cuidan mucho el libre albedrío del ser humano y dicen que Dios hace una oferta del evangelio de salvación, pero el hombre finalmente es el que decide si acepta eso o si lo rechaza. Creo que la Iglesia Católica también tiene esa misma idea, aunque la Iglesia enfatiza más la gracia porque dice que sin gracia no hay nada, la Iglesia Católica. En cambio, aquí también se enfatiza una gracia preveniente, pero que el ser humano tiene la opción de aceptarlo o rechazarlo. No así en la teología calvinista o reformada que yo represento en este caso, que nosotros creemos que el hombre sí tiene voluntad y el hombre sí tiene libre albedrío. El punto de contención, querido Guido, es que ese libre albedrío del ser humano, si es que le podemos llamar libre albedrío, funciona para un plano, para operar en un plano natural. Es decir, yo puedo decidir cuál es mi color favorito, cuál es la comida de mi gusto, qué ropa ponerme, o sea, a qué hora bañarme, qué carrera estudiar. O sea, funciona para un plano natural en el cual yo existo, pero ese libre albedrío está esclavizado al pecado. Y como está esclavizado al pecado, obviamente que no es libre y necesita que Cristo lo libere para poder entonces él, por medio del don de la fe, recibir a Cristo, recibir el evangelio y comprender el evangelio. De lo contrario, el ser humano, el evangelio, por muy bonito que tú se lo presentes a una persona, uno huye de él naturalmente porque eso es algo sobrenatural. El evangelio es de contenido sobrenatural y nosotros somos naturales. Entonces nosotros buscamos, decidimos ese es nuestro plano natural, y yo siempre lo ilustro de esta manera. A un perro, si tú le pones una bandeja de frutas, por muy apetitosas que se vean, y le pones una bandeja con mortecino, chatarra, con carne podrida,
Obviamente que el perro no se va a comer las frutas por muy ricas que se vean, sino que se va a comer esto, porque el perro va a decidir conforme a su naturaleza. Y nosotros mismos, el testimonio de la Escritura es que nosotros decidimos conforme a nuestra esencia, a nuestra naturaleza. Por ejemplo, y eso está en Dios. Dios no puede pecar. ¿Podría Dios pecar si fuese totalmente libre? Por eso es que el concepto de libre albedrío es filosófico desde la filosofía griega y es muy profundo, pero es complicado porque si Dios fuese totalmente libre, Dios podría pecar y Dios podría hacer lo que le diera la gana, pero Dios va a actuar siempre conforme a su esencia y conforme a su naturaleza. ¿Cómo definimos nosotros el libre albedrío? Lo definimos de esta manera. Decidimos de acuerdo a nuestra naturaleza número uno y decidimos porque estamos bajo la influencia, ya sea externa o interna. Nadie decide así porque es algo autónomo en mí. No, tiene que haber una influencia externa o interna, intrínseca, algún motivo, alguna motivación que me lleve a decidir y es conforme a nuestra naturaleza, conforme a nuestra esencia. Cuando se aparta de mis gustos, cuando se aparta de mi esencia y de mi naturaleza, ya yo huyo de eso. Entonces, más o menos así como nosotros lo vemos. En el sistema arminiano wesleyano, ellos creen que no, que el hombre sí es totalmente libre y puede decidir por Dios sí o puede decidir por Dios que no. O sea, puede decir que sí o puede decir que no, porque finalmente el que logra la salvación, y aquí es donde este es el problema que marca una gran diferencia entre el catolicismo, el arminianismo y el wesleyanismo y la teología reformada calvinista. ¿Cuál es la diferencia aquí? Y con esto te paso la palabra. Yo sé que hablo un poco bastante largo y es complejo lo que tal vez estoy tratando de comunicar, pero el punto es, la diferencia está en que nosotros creemos que el hombre necesita ser despertado, que el hombre necesita ser liberado en su albedrío para poder finalmente decidir por Dios. De ahí que Pablo dijera, Efesios 2:8, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, que tuto en griego, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, nosotros creemos que la fe es un don de Dios, creemos que la salvación es un don de Dios y que la gracia es un don de Dios, es un paquete completo que se le da al hombre para que el hombre pueda responder al evangelio después que Dios le ha dado vida y lo ha liberado. Que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y ese es el testimonio de la Escritura, pues. Pastor, cuando yo tuve el diálogo con usted y pude notar que usted hace mucho énfasis en lo que es la parte, por ejemplo, esos textos que a veces se discuten sobre la salvación y todas las cosas, vi yo que usted hace mucho énfasis en lo que es la parte gramatical, la morfología, la sintaxis del texto en sí, y eso es bien respetable. Pero, pastor, yo me quedé una duda en ese aspecto. Esos textos a veces que son como tan candentes en ese aspecto, desde la parte gramatical, de la hermenéutica a la exégesis, evidentemente, pastor, si yo tuviera a un biblista católico y un biblista bautista con ese mismo texto, ambos darían una interpretación diferente de ese mismo texto y las mismas reglas gramaticales y morfológicas. ¿A qué ve usted eso, pastor? ¿Usted cómo lo ve? El mismo texto se puede analizar morfológicamente, pero cada uno puede dar una interpretación diferente. ¿Cómo ve usted ese asunto, pastor? Sí, es que hay muchas maneras de abordar la escritura, ¿no? Va a depender. Mira, hay personas que se abordan a un texto de la escritura a través de su sistema teológico. Si yo analizo un texto de la Biblia, obviamente que ya uno viene prejuiciado con la idea calvinista reformada y uno trata de verlo a primera mano buscando cómo el texto bíblico confirma lo que uno cree. Eso significaría que uno se convierte, y eso es un peligro, convertirse uno en el molde que le diga a la Biblia cómo es que deben ser las cosas. Debería ser al revés. La Biblia debería ser el molde que diga, que dicte cuál debería ser mi sistema de creencia. Entonces muchas veces llegamos a la Biblia con un marco hermenéutico prejuiciado de nuestro sistema teológico. A veces el católico también lo ve buscando alguna prueba que corrobore su creencia, o el bautista o el presbiteriano o quien sea. Siempre una tendencia muy común, que es un gran error hermenéutico, es acercarnos al texto bíblico desde nuestro prejuicio teológico, tratando de buscar alguna evidencia por allí que confirme lo que yo creo. Esa no es una manera. Otra manera de abordar el texto bíblico es a través de la hermenéutica. La hermenéutica lo que me va a decir son reglas, está la hermenéutica general y está la hermenéutica especial. La hermenéutica general consiste de unas ciertas reglas, que es, por ejemplo, analizar el contexto, el uso de la palabra, cómo se utilizaba culturalmente en la antigüedad, los modismos, todos esos elementos, y la hermenéutica especial, que trata de las figuras retóricas, aquellos recursos lingüísticos que se utilizan, como la sinécdoque, como la hipérbole, como la exageración, el símil, todos estos elementos que a veces están en el texto bíblico. Entonces lo podemos abordar desde la hermenéutica. Y otra manera de abordarlo es a través de la gramática.
Es decir, la gramática, y ahí sí se requiere un poquito más de experiencia, ya sea que la persona haya estudiado no solamente la gramática del idioma griego, sino también la gramática, su propia gramática del español. En mi caso tengo la oportunidad que he estudiado un poco el griego, soy licenciado en esta área y tengo maestrías en el área de inglés y de español como educador. Entonces eso me permite a mí, como lingüista, poder analizar el texto desde ese punto de vista y evaluar las cláusulas, porque a la larga lo que estamos analizando es discurso. Son discursos un discurso está compuesto en los diferentes niveles del texto. Palabra comienza con letras, luego palabras, luego frases, luego oraciones y finalmente párrafo y finalmente un texto. Entonces, esos son los niveles que hay y uno debe abordar el texto segmentando ciertos pedacitos a través del análisis sintáctico para llegar a una comprensión. Sin embargo, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Si yo solamente lo abordo desde la gramática, estaría olvidándome un poco de la hermenéutica, que la hermenéutica habla del contexto circunstancial, cuándo se escribió, quién lo escribió, por qué lo escribió, bajo qué circunstancias estaban aquellas personas a quienes estaba dirigido el texto bíblico. Ahí no me va a ayudar la gramática, ahí necesito conocer el contexto cultural, geográfico, dónde estaba ubicado aquellos, dónde estaban ubicados aquella audiencia, aquellos de la audiencia a quien se les está escribiendo, en qué idioma fue escrito, en el hebreo, arameo y griego. Todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta y eso es la hermenéutica. Entonces, por eso es que a veces tenemos conclusiones distintas y uno lo ve en esos debates porque algunos lo abordan desde la hermenéutica, otros lo abordamos desde la gramática, otros lo abordan desde el sistema teológico, y hay muchas otras maneras de abordar el texto bíblico, tal vez utilizando, qué sé yo, a la luz del Antiguo Testamento, la hermenéutica, el sistema pactal, de pacto, como interpretó el Antiguo Testamento, espiritualizando o alegorizando. El punto es que cada quien aborda el texto bíblico de diferentes maneras y por eso llegamos a conclusiones tan variadas, tan distintas. Y por eso tú puedes ver que hay una iglesia y un pastor que piensa de una manera, en otra iglesia hay otro que piensa de otra manera. Y hay unos que son mucho más irresponsables, eso sí lo voy a dejar bien claro, Guido, y ya con esto te paso la palabra, que es la gente que dice, no, yo no estudio teología, ni estudio hermenéutica, ni homilética, ni exégesis, ni nada de eso. Mi instituto es BOA, Biblia, oración y ayuno. Y entonces ellos simplemente abren la Biblia al azar, le oran a Dios y ahí lo que les salga es a partir de allí ellos interpretan lo que les salga y Dios le tiene que dar en ese momento. Eso sí es peligroso porque es como improvisar y no le vaya a pasar como aquel que una vez abrió la Biblia y le salió que decía, y Judas le dijo, Señor, háblame lo que me digas aquí en este momento donde yo apunte, ahí será. Y cuando abrió decía, y Judas fue y se ahorcó. Dijo, no, esta no es palabra del Señor. Esto aquí no está hablando el Señor. Y entonces volvió a cerrar los ojos, volvió a hacer una oración y entonces abrió la Biblia otra vez y apuntó el dedo y volvió a leer y entonces decía, ve tú y haz lo mismo. Entonces ahí él dijo, no, esto no puede ser de Dios y ahí fue donde cambió su metodología de estudio bíblico. Entonces es cuestión de cómo nos acercamos a la Biblia, con qué acercamiento o con qué recursos nos acercamos para interpretar. Pastor, en la iglesia bautista, la salvación y la predestinación se ven en forma, ya en cuanto a la iglesia como tal de su congregación, ¿se ve en forma personal o se ve en forma grupal como todo? O sea, como abarca a todos los miembros en sí. O sea, ¿estoy seguro de mi salvación yo solamente o también todos los que son la comunidad bautista tienen esa certeza de la salvación anticipada? Bueno, es complicado porque nosotros creemos que una salvación individual, la salvación es individual, pero obviamente que al final, el resultado final será, será la salvación de los escogidos de Dios. Ya ahí entramos en materia colectiva. Es decir, nosotros creemos en una salvación individual desde la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Ambas cosas se conjugan, se combinan. Y también hay una salvación que consiste en, eso es lo que se conoce la construcción del reino de Dios, que es la iglesia, que van añadiéndose a la iglesia los que han de ser salvos y se van agregando, y este es el número de los escogidos que al final llegan triunfantes y victoriosos conquistando el reino de los cielos. Entonces, varía en ese sentido, si lo vemos, cada persona es individual, aunque dentro de la teología reformada, en este caso, porque los bautistas, hay bautistas pentecostales, hay bautistas, ¿cómo te digo? Que son
dados al libre albedrío y hay bautistas que son dados al sistema reformado. O sea, hay bautistas calvinistas y hay bautistas arminianos, para decirlo de alguna manera, o bautistas wesleyanos. Hay de diferentes tendencias, ¿no? Así que no puedo hablar a nombre de todos ellos y hay bautistas que solamente son fundamentalistas, que se basan solamente en la Biblia y lo que la Biblia diga, eso es lo que es, no abraza ningún sistema teológico. Entonces es un tema que es un poco difícil de poder procesarlo. Sin embargo, yo pudiera decir que desde mi experiencia y por los libros que yo he leído en las diferentes tendencias, ellos creen en la salvación como algo individual y que al final, ya tener el punto de vista escatológicamente, habrá un pueblo, que es el pueblo de Dios, que es el que ha conquistado finalmente la salvación. Pastor, yo veo cuando pues, escucha uno con todo el respeto personas como con su teología y todas esas cosas, los textos bíblicos donde hablan de la predestinación para la salvación. Usted, la otra vez, por ejemplo, el de Romanos 8, 29, 30, que ahora lo vamos a tocar. Usted hizo una excelente exégesis y yo he visto también mucho esa misma línea. Yo puedo hablar con cualquier teólogo bautista en esa misma de la predestinación y siempre va a sacar esos textos que hablan de predestinación en la salvación. Ahora, ¿cuáles son los parámetros o los estándares bíblicamente hablando donde se habla de los que son predestinados para la perdición? ¿Cuáles serían esos parámetros? ¿Qué clase de Dios es ese, pastor? Porque esa es una de las preguntas que se hace mucho. ¿Qué clase de Dios es ese que destina a uno ya para salvación y destina a uno ya para condenación? ¿Se puede algunos de la condenación pasar a la salvación pasar a la condenación, o eso ya está establecido y bajo qué parámetros, sobre todo los de la condenación? Porque eso casi nunca he escuchado yo parámetros bíblicos. Sí, claro. Esa pregunta parte de una idea distorsionada histórica que ha ocurrido por un libro que se escribió por Juan Calvino. Él escribió algo que se llamó la doble predestinación. Y entonces, a partir del concepto doble predestinación, las personas entienden que Dios predestina ya desde antes de la fundación del mundo a unos para salvación y a unos los predestina para salvación. Pero esa verdaderamente, a la luz del contexto de los escritos de Juan Calvino, no es verdaderamente la posición calvinista reformada. Ese es un error. Cuando nosotros hablamos de la doble predestinación, nosotros verdaderamente no queremos decir que Dios predestina a unos para salvación y a otros para condenación. Nosotros lo que decimos es que todos los seres humanos, vamos a hablar en términos numéricos, vamos a suponer que la humanidad esté compuesta por 100 personas. Esas 100 personas, a la luz de la Biblia, y eso es un aporte que nos dejó Agustín de Hipona, habla del pecado original, que desarrolló esta teología del pecado original, que es lo que nosotros llamamos como la depravación total, y todas las denominaciones, ¿cómo te digo?, los sistemas teológicos, ya sea arminiano o wesleyano, los serios, los teólogos serios o católicos, ellos creen en el pecado original, ellos creen en la depravación del hombre. Es decir, cuando hablamos de la depravación del hombre, es que estamos diciendo que el pecado afectó a la raza humana al punto que Dios tuvo que intervenir enviando a su hijo, no por descendencia humana, sino intervenir en el vientre de María para que a través de la unión de Dios con María, de alguna manera, viniera Cristo. O sea, no voy a ser muy técnico en eso, pero para que más o menos tengamos una idea, si en verdad el pecado no es una realidad en el hombre y no estamos esclavos al pecado, si no estamos corrompidos en el pecado, depravados radicalmente, porque Cristo no nació del vientre de una mujer mediante la procreación natural de un hombre. Bueno, porque Dios no quería traspasar esa herencia de genética corrompida del pecado del hombre. Entonces es un hecho, en todos los sistemas teológicos se cree en la depravación, aunque últimamente los wesleyanos han tratado, y la teología liberal, de negar eso, ¿no? Pero de todas maneras, Guido, lo que te quiero decir es que aterrizando aquí al punto es que nosotros no creemos que Dios predestina a unos para condenación. Lo que nosotros decimos es que, vamos a hablar en términos numéricos de nuevo, supongamos que somos 100 personas. Esas 100 personas, Dios les echa un ojazo a esas 100 personas y se da cuenta que todos están corrompidos y que todos son reos de condenación, merecen la condenación, merecen el infierno, merecen el juicio. Y eso es verdaderamente lo que ocurre. Entonces, ahora aquí lo que hace Dios es, ok, yo tengo dos opciones. Una de estas dos opciones es la que tengo que tomar. La primera opción que tengo que tomar es
desde los atributos de Dios, porque recuerda que los atributos de Dios los podemos dividir en dos grandes categorías. Están los atributos que están ligados al amor de Dios, la gracia, la misericordia y todo esto, y están los atributos que están ligados a la santidad de Dios y a su justicia, la santidad, la justicia, la ira de Dios. Son atributos de Dios y creemos en la teología que los atributos de Dios son eternos. Entonces Dios, como acabamos de hablar de un poco del libre albedrío de lo que es la voluntad, Dios no puede tomar una decisión que vaya en contra de su esencia. Entonces Dios ve a estas 100 personas que son la humanidad, representando a la humanidad, y Dios dice que tengo una primera opción. La primera opción es condenarlos a todos, porque es lo que se merecen. Entonces Dios los condena a todos. Dios estaría haciendo uso de sus atributos ligados a la justicia, a la santidad y a la ira. Pero Dios se habrá mutilado de alguna manera, como lo han planteado algunos teólogos, porque no ha utilizado los otros atributos. Me explico, o sea, el atributo de amor, misericordia y gracia que hace Dios con esos atributos. Entonces, Dios no puede actuar dejando a un lado algo que vaya en contra de su naturaleza. Si Dios condena a todos, habrá hecho justicia y nosotros hemos recibido lo que verdaderamente merecemos. Pero el problema es que Dios quedaría de alguna manera como mutilado de una parte de sus atributos porque actuó en contra de algunos atributos que irían, por supuesto, en contra de su esencia, valga la redundancia. Entonces, la otra opción que Dios tiene, agarrar a la humanidad, a las 100 personas, acuérdate que estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Sabemos que son 7.000.200.000, 100 personas representando la totalidad de la humanidad, Dios los ve y Dios dice, tengo una segunda opción. La segunda opción es salvarlos a todos. Entonces, si Dios los salva a todos, entonces Dios se priva de sus atributos de justicia y santidad y habrá aplicado lo que es su esencia, amor, misericordia y gracia, en parte, y entonces igual Dios estaría actuando parcialmente con respecto a sus atributos y entonces sería un problema para Dios. Ahora nos queda una tercera opción y hay una cuarta opción. Vamos a ver la tercera opción. La tercera opción es la que propone el sistema a veces católico y el sistema wesleyano y arminiano, y es decir, ok, lo que voy a hacer con estas 100 personas que representan la humanidad es hacerle una oferta, una mera provisión y que ellos decidan. Entonces, el problema es que no ven en la expiación, la muerte de Cristo en la cruz en términos de logro. Es decir, Cristo no logró ni compró verdaderamente, ni procuró la salvación de un pueblo escogido, y entonces se presentaría un Dios sin propósito, porque Dios simplemente tiene propósito. El único propósito que Dios tiene es hacer una mera provisión y una mera oferta del evangelio a través de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es simplemente la provisión de Dios y ¿cómo se llama? El remedio, el antídoto, pero si no te lo aplicas, te condenas. Básicamente es así como lo ven en ese sistema. Entonces, ese sería un problema porque indicaría que hay dos agentes logrando la salvación. Se presentaría la idea de dos salvador. Primero, Dios que hace la oferta por medio de Jesucristo, pero Cristo no es suficiente salvador. No sería suficiente Cristo porque aunque Cristo murió en la cruz, en verdad no compró nada, solamente fue un simulacro y que se hace efectivo en el momento en que yo creo. Pero el otro salvador sería yo. Dios hace un 50% y yo hago un 50% y eso le restaría suficiencia a la muerte de Cristo, y ahí es donde hay un gran problema. Entonces, la última opción que hay es que Dios verdaderamente envió a Cristo, me envió a Cristo para que muriera por un pueblo escogido que ya estaba predestinado para salvación, y Dios lo que hace es, bueno, voy a hacer algo. De estos 100 que están aquí, que representan la humanidad entera, voy a ser generoso con ellos. Ellos no merecen nada de mí, ellos están en deuda conmigo, yo no les debo nada a ninguno, pero me voy a preparar un pueblo para mí, que sean de acuerdo a la imagen de mi hijo y que traigan gloria a mis atributos de amor, gracia y misericordia, y lo voy a hacer por el solo afecto de mi voluntad. Y Dios lo hace no porque vio algo bueno en mí, no basado en algo bueno que yo hice o que yo iba a creer o algo, no, solamente basado en el solo consejo de su voluntad, como dice Efesios 1, Efesios 2, Romanos capítulo 8, 29 al 30, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve esto, Dios hace eso, inmediatamente sale el grito del resto de la humanidad que quedó sin ser objetos de ese amor de Dios. Porque estamos hablando que Dios ve a la humanidad y dice, a este grupo lo voy a escoger para que sea mi pueblo, y Dios le concede la salvación. Pero hay un problema, Guido. El problema es que cuando Dios hace esto, inmediatamente la gente va a decir y va a reclamar, no es justo. Pero ¿sobre qué criterio, sobre qué base van a acusar a Dios de injusto porque Dios haga eso si todos estábamos igual condenados? A los que Dios escoge también están igualmente condenados. Y ese es el argumento de Pablo cuando dice que a los que antes conoció los predestinó, y a los que predestinó los llamó, y después que los llamó
Cuando los llamó, no crean que eran unas joyitas, que eran la última Pepsi-Cola en el desierto y que había algo bueno en ellos. No, los llamó y los declaró justos, los justificó antes de glorificarlo. ¿Por qué lo justifica? Porque lo que encuentra es gente que está en la misma condición que el resto de la gente. Entonces Dios predestina en base a su voluntad, en base a sus atributos, a un grupo de personas, pero lo que hace con el resto no es que los predestina para condenación, sino que les pasa por alto y les aplica justicia. Entonces Dios tiene un grupo que les aplica justicia y a un grupo que les aplica misericordia. Ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 11. Para ponerte un ejemplo práctico, porque tú me has dicho que quieres que la gente entienda lo que nosotros queremos decir. Bueno, te lo voy a poner sencillo. Supongamos que tú y yo cometemos un mismo crimen. Supongamos que Dios nos guarde, matamos 2 personas. Somos criminales y estamos en los Estados Unidos, en un estado donde la pena capital es dada a los que maten, ¿ok? Entonces tú y yo somos llevados a juicio ante el tribunal, ante una corte, y allí en la corte el juez sabe que los 2 somos criminales del mismo delito porque entre los 2 matamos 2 personas, ¿cierto? Ahora, suponte tú que el juez tenga una autoridad delegada especial para dejar libre a los 2 o alguno o condenarnos. Entonces el juez viene y nos juzga y entonces te dice a ti, señor Guido Rojas, usted convicto, confeso, usted es un criminal, eso queda probado por las evidencias. Y el señor Winston también es un criminal. Pero usted, señor Guido Rojas, yo usando mi prerrogativa y mi poder, lo voy a dejar libre. Así que usted lo declaró inocente y te deja libre a ti. ¿Tú crees que porque él te dejó libre a ti, yo puedo levantarme ante el juez y decirle, usted es injusto, porque no puede ser que este que mató a 2 personas, al igual que yo, a él lo deje libre y a mí me condene? ¿Por qué? Porque yo no me puedo levantar y acusar al juez de injusto, porque verdaderamente el juez lo que está es impartiendo a uno misericordia y a otro le está impartiendo justicia. Verdaderamente el juicio mío es merecido. Ese es el argumento del ladrón en la cruz. Cuando dijo, nosotros estamos aquí, nuestro castigo es justo. Nosotros recibimos lo que nosotros nos merecemos. La humanidad entera se merece el juicio de Dios. Por la misericordia de Dios, un grupo es receptor y es objeto del amor de Dios, pero el resto de la humanidad no puede acusar a Dios de injusto porque verdaderamente la humanidad es mala y es pecadora y practica el pecado y es esclavo al pecado y no quieren nada con Dios. Y eso es lo que es lo que nosotros llamamos la doble predestinación. No es que Dios predestinó, la gente se condena sola, está condenada. Aún antes de que Dios elija, ya la gente está condenada por el pecado original, a menos que Dios con su gracia los alcance y tenga misericordia. Pero claro. Hay yo una cosa muy interesante, lo que está diciendo usted al último, al menos que Dios lo alcance con su misericordia. O sea, evidentemente la mente del hombre no es la mente de Dios. O sea, no podemos determinar quiénes sí, quiénes no. Aunque yo he visto, pastor, con el respeto que merece, esa explicación que nos dio usted es una explicación muy interesante, pero es una explicación ya de orden teológica a raíz pues, de lo que usted está. Y siempre veo, pastor, de que se hace mucho realce, tal vez, discúlpeme mi ignorancia, los pocos textos donde se habla de la predestinación para la salvación. Entonces se hace toda la teología que usted está hablando. Pero quiero, pastor, que sea claro y que sea honesto conmigo con esta pregunta que lo va a hacer así. Hay un texto bíblico, pastor, donde a mí me pueda, solamente de la Biblia, basando, por ejemplo, en la sola Biblia, donde me diga a mí, sin una composición teológica de antemano, donde me diga a mí que Dios predestina a unos para la salvación y otros para la condenación, en un solo texto, sin necesidad de hacer toda esa composición teológica que es muy respetable, pero al fin y al cabo son solamente teologías humanas de acuerdo al texto bíblico. Si yo, como por así decir, en revelación sagrada en la Biblia, hay un texto donde sea claro, Dios diga, estos predestinados para salvación y estos predestinados para perdición, o es solamente, como usted mismo dice, un compendio teológico a raíz también de la misma la misma razón humana con esos textos como usted está hablando de Calvino. Pero bíblicamente podría yo tener un texto donde me aclare esos 2 grupos en un solo pasaje. Claro, pero es que volvemos a caer en lo mismo. La pregunta tiene algo de falacia de muñeco de paja, porque verdaderamente nosotros no queremos que Dios predestine a unos para condenación. Eso yo lo dejo claro. O sea, si hablamos en términos de predestinación de condenación, todos estamos predestinados a ser condenados, pero no por Dios, sino por nuestro propio pecado. Nosotros mismos, el hombre es el que es responsable de arreglar su propio desastre. Por el pecado federal de Adán, que nosotros traemos la culpa de Adán y nosotros somos esclavos al pecado. Eso lo enseña también la Iglesia Católica, el pecado original. Ahora, el punto es
cuando nos decir, o sea, no te puedo decir que hay un texto que diga que son unos predestinados para salvación y unos predestinados para condenación, pero el testimonio de la Escritura, porque nosotros no creemos eso, nosotros creemos que los predestinados son solamente los que son para salvación y el resto son condenados por su propio pecado porque son meritorios del juicio y de la justicia de Dios. Sencillamente eso, y así Dios satisface ambas categorías de atributos, los atributos de justicia como los atributos de gracia o de amor. Entonces, ese es más o menos como nosotros lo vemos. O sea, la pregunta tiene un mal planteamiento porque ya da por hecho que nosotros creemos en nuestro sistema calvinista que Dios predestina a uno para condenación. Y eso nosotros jamás lo hemos dicho. De hecho, tú lees las confesiones de Westminster, la de Heidelberg, y tú lees, por ejemplo, que son nuestros catecismos, nuestras confesiones, o tú lees los cánones de Dort. Te vas a dar cuenta que dice simplemente es que Dios a uno los predestina por su sola gracia, por el solo efecto de su voluntad, por solo amor, por misericordia, y que al otro grupo sencillamente Dios le pasa por alto y les da lo que merecen, que es el castigo, pero no porque Dios los predestinó para condenación. El hombre sea condenado automáticamente porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Sí, pero me disculpa, pero no. Si tú vas a la Biblia, perdón. No, sino simplemente, pastor, no estaba haciendo una falacia. ¿Me escucha, pastor? Ahí estoy con... Guido, ¿me escucha ahí, pastor? Ok. ¿Ahí sí me escucha? Ok, ya va. Espera un momento, que es que no te escuchaba, se había apagado. Ok. ¿Listo? Sí. Ok. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, pastor. Sí. No, discúlpeme, pastor, porque no hice esa pregunta en el sentido de si fuera una... No, quería simplemente saber en su conocimiento si había un solo texto. No estoy negando la explicación que usted nos da, sino quería saber simplemente lo que se puede hacer cualquier común de la persona, pastor. Por eso me estoy poniendo claro, en un plan de alguien que solamente estudiante de la Biblia, pero en ningún momento estaba haciendo algo como para hacerlo caer o ir en contra, sino simplemente quería saber si hay un texto específico, uno solo, pero bueno, ya esto nos explicó. Pastor, una pregunta, por ejemplo, usted, que es su convicción, en su conciencia, en su quehacer y en su estudio, usted es un pastor que está... predica lo de la salvación. ¿Hay algún elemento, por ejemplo, para una persona en cuanto a la salvación, que haya algo que pueda después impedir a lo último ese mismo proceso? O sea, alguien que se cree o alguien que tenga la confianza que es siempre salvo, ¿hay algún elemento por el cual esa persona puede perder la salvación o de antemano ya la tiene garantizada a pesar de que pronto comete errores, caiga o se vaya para el pecado, o por ejemplo deje de asistir a su congregación? Por ejemplo, usted pasó el caso, por ejemplo, de usted, que ya el día de mañana sea expulsado por X, Y motivo, por un desliz que la puede tener cualquier persona. ¿Ante ese aspecto también se puede correr ese riesgo o se tiene la salvación garantizada independientemente también de cualquier desviación que pueda uno tener humanamente hablando? Sí, bueno, el calvinismo es un sistema muy sistematizado y en secuencia, ¿no? Sí es verdad que el hombre está depravado, pero es verdad que Dios lo elige, pero cuando Dios lo elige incondicionalmente. Entonces también Dios lo llama, después que lo ha elegido, lo llama, porque en el proceso la elección viene primero, la predestinación viene en segundo y en tercer lugar viene el llamado, y después que lo llama lo justifica y después es que lo va a glorificar. Entonces eso es como una cadena irrompible, que es la cadena inquebrantable de Romanos 8, 29 a 30, que a los que antes conoció los predestinó, a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó y a los que justificó los glorificó. Entonces, cuando uno ve todo el sistema, no solamente creemos en estos, de lo que llamamos nosotros el tulip, los 5 puntos, sino que el último punto está ligado a lo que es lo que nosotros llamamos ¿cómo se llama esto? La perseverancia de los santos. Y por la perseverancia de los santos, creo que yo hablé un poquito de esto cuando hablé contigo, la perseverancia de los santos garantiza la salvación del cristiano hasta el final, porque los 4 primeros puntos del calvinismo ya son un hecho en la vida de esa persona. Si es verdad que somos depravados y no merecemos la salvación, y Dios por su gracia nos trató y por su misericordia nos llamó y nos eligió incondicionalmente y nos llamó eficazmente a través de la gracia irresistible, Dios no desperdicia sus dones. Eso es lo que nosotros decimos. Y entonces Dios, obviamente, que va a ayudarme, y eso es el testimonio de la Escritura, que dice Cristo, habla en lenguaje triunfal, los hijos que Dios me dio. Cristo hablando de que nosotros somos
los hijos de Dios y que sus hijos van a ser presentados ante Dios. Yo lo puedo abordar esa pregunta también. Yo a veces la abordo desde haciendo un poco de filosofía socrática. Es como que yo te preguntara a ti, ya esto es filosofía, pero ayuda a entender, ¿no? Desde la lógica. Yo te pregunto a ti, Guido, ¿tú eres salvo en este momento? ¿Tú eres salvo? Seguramente tú me vas a decir que sí, ¿verdad? Tú me vas a decir, sí, yo soy salvo. En este momento soy salvo. Entonces la segunda pregunta sería, ¿quién te salvó? Y la respuesta obvia debe ser, o Dios o Cristo. Tú vas a decir, Dios me salvó en Cristo. Ok, listo. Ahora, si Dios te salvó, y es la tercera pregunta, es donde los cristianos comienzan a dudar, ¿te salvó a propósito, con un propósito o no? Entonces, si tú entiendes que la salvación está ligada a un propósito y dices, no me salvó con un propósito, entonces algo escapa del control de Dios. Pero si tú me dices, no, si Dios me tuvo que haber salvado con un propósito, entonces Dios no falla en su propósito. Porque Dios lo empieza basado en un propósito y el propósito de Dios se va a cumplir. Por eso que Pablo dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Aparte de que Dios nos ha dotado a nosotros de recursos importantes, el Espíritu de Dios, dice la unción, dice Juan, 1 Juan 2:27, la unción del Santo, la tienen ustedes, la cual permanece en ustedes. Fíjate que no es intermitente, no es como dicen algunos pentecostales que se va y viene, que de repente si estoy en una montaña ayunando, recobro la unción, o si oro mucho, recobro la unción, y si leo la Biblia, recobro la unción. La unción es el Espíritu Santo y fue dado a los cristianos permanentemente. Y Cristo habló de eso, que recibirían la promesa del Espíritu Santo para que estuviera con ellos para siempre. Entonces, si el Espíritu está en nosotros para nosotros y es las arras, es el sello hasta el día de la redención, ¿cómo es que hay una interrupción en el proceso y que se pueda romper? Eso es imposible porque Dios nos ha dado sus consejos, sus palabras, los mandamientos, el Espíritu Santo, las advertencias para preservarnos hasta el final. Así que la perseverancia de los santos tiene dos elementos. Perseverancia de los santos, que es necesaria en todos los sistemas teológicos, católicos, tanto wesleyanos como arminianos, es necesaria. Nosotros creemos también en el sistema calvinista que es necesario perseverar. Pero no solamente es necesario, en el sistema calvinista nosotros creemos que no solamente es necesario, sino que es ciertísimo. ¿Por qué es ciertísimo? Porque Dios controla la salvación y ha salvado con un propósito, y para eso me ha dotado de los recursos necesarios para que llegue hasta el final. Por eso es que no se puede pensar, si la salvación se pierde, no se puede pensar que no hay un propósito. Si no hubiera un propósito y es algo que dependiera exclusivamente de mí, entonces ahí sí se pudiera decir, ok, sí, es un trabajo cooperado, Dios hace una parte y yo hago una parte, si no, no, pero nosotros no creemos en esa cooperación. Creemos que el hombre es salvado por Dios con un propósito específico, y ese propósito de Dios no falla, porque si falla, entonces Dios va en contra incluso hasta de los atributos de Dios, de omnisciencia. Dios lo sabe todo. ¿Acaso Dios no sabía que iba a fallar? Entonces, ¿para qué me hace una oferta y me salva y con un propósito, y después ya yo me perdí con mi propia accionar y todo? ¿Acaso Dios no lo sabía? Entonces ves que hay muchos problemas teológicos en afirmar que la salvación se pueda perder. Entonces eso lo hemos debatido, ya creo que he debatido esto 4 o 5 veces, el tema de la salvación, pero hay muchas maneras de comprobar que efectivamente pertenece a un plan, a un propósito. Y de eso habla Pablo en Romanos 8:29, repito. Fíjate que es una cadena de oro irrompible, son 5 acciones, las 5 acciones son de Dios: conoce, predestina, llama, justifica y glorifica. Y qué interesante que en el idioma griego los verbos están en tiempo pasado en un aspecto que no lo tenemos en español, que se llama aoristo, indicando una certeza total y definitiva al final de todo. Entonces eso es la glorificación, es un hecho, porque Dios no puede fallar en ese propósito. Pasó una pregunta un poquitico más candente y fuerte, espero que la sepa entender. Si yo, por ejemplo, soy un fiel de su iglesia y veo ese discurso que usted nos está dando, con la seguridad de lo que usted está dando, de ser un pastor que está no solamente con la convicción, sino que lo está predicando. Y si el día de mañana, pastor, yo me encuentro en que usted dice a la misma congregación, dice, dejo de ser bautista, no creo ya en Dios, me volví agnóstico, todo lo que les dije para mí ya es basura, no voy a creer absolutamente nada. En ese aspecto, uno siendo fiel de la iglesia, lo he escuchado, la visión me diría, este pastor no era de los de la predestinación, supongamos, si se llegara a ese caso en su persona, yo como un fiel o otro pastor, ¿cómo vería el caso suyo? Que el día de mañana usted diga todo lo contrario, apostato de todo, no creo ni en Dios, ni en nada, la vida eterna, eso de la Biblia, eso es pura mentira y todas esas cosas. ¿Cuál sería mi concepto ante un caso si se llegara a presentar hipotéticamente en su iglesia, pastor, ante un hecho específico como el que le estoy hablando?
Sí, puntualmente la Biblia tiene respuesta para todo eso, Guido. Eso es un sistema completo, porque nosotros estamos arropados bajo un sistema que llamamos el sistema pactal. También la Iglesia Católica está bajo un sistema de pacto, por eso ellos tienen los sacramentos y tienen esto, porque lo ven como que la Pascua en el pasado era una prefiguración de estas cosas, el bautismo es prefigurado por ¿cómo se llama? Por la circuncisión, etcétera, etcétera. Nosotros también tenemos un sistema dentro del calvinismo que es pactual o pactal, viene de algo que Dios planeó desde antes de la eternidad, y luego en Adán tuvo la oportunidad de redimir a la raza humana o condenarla a través de un libre albedrío neutral, y luego Dios trata con Abraham, con el pueblo de Israel, con David, y finalmente el pacto de redención y de gracia que se concreta con Cristo en la cruz. Ahora, cuando uno entiende todas estas cosas y tú haces echas un vistazo a todo el testimonio de la Escritura del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta, y creo que ayer yo lo decía en esta serie que estoy dando escatológica, que Cristo les dice a los judíos, a los fariseos y a los saduceos, y lo mismo Juan Bautista, que Juan Bautista les dijo generación de víboras, y Jesús les dijo, ustedes son descendientes de Abraham, pero ciertamente lo sois. Jesús hablando en Juan 8:37. Y luego al final Jesús le dice a ellos, pero ustedes no son hijos de Abraham en otro sentido. Genéticamente eran hijos de Abraham y estaban bajo el pacto. O sea, nosotros creemos que bajo la sombrilla del pacto hay muchas personas que no la van a llegar hasta el final, pero que no llegan al final. Pablo da una respuesta de eso en Romanos capítulo 9, por eso hay que poner toda la Biblia en armonía. En Romanos capítulo 9, él va a decir, desde el versículo 6 en adelante, él va a decir que ¿acaso falló Dios con la promesa, los pactos y todo esto? Que Israel, que venía tras una promesa, bajo un pacto, no alcanzó la salvación. Pablo se pregunta eso y nos las preguntamos nosotros también. Pero Pablo mismo responde, él va a decir, no es que la palabra de Dios haya fallado, no es que la promesa de Dios haya fallado. Es que los escogidos verdaderamente sí la han alcanzado. Hay un grupo que son los escogidos que la alcanzan, aunque muchos estén dentro de ese pacto. ¿Qué te quiero decir? Que hay muchas personas que son miembros de nuestra iglesia, de nuestras congregaciones locales, pero ser miembro de una congregación local o incluso de una iglesia no significa que son miembros del cuerpo de Cristo, de los elegidos de Dios y de Dios. Entonces nosotros lo que hacemos es que vamos al testimonio de la Escritura entre los cristianos del primer siglo, por ejemplo, Primera de Juan. Tú vas a Primera de Juan, una homilía, porque no es una epístola, no tiene salutación, no tiene la estructura de una carta, pero es una homilía, es un discurso argumentativo en forma invertida que escribió Juan, pero te puedes dar cuenta que Juan lidia con un problema en la iglesia, porque la iglesia en el primer siglo lidió con dos grandes problemas. Primero, el judaísmo, que fue difícil erradicar el judaísmo con sus prácticas de circuncisión y todo, y en segundo lugar, el gnosticismo. Juan escribiendo, atacando el tema del gnosticismo, habían unos gnósticos que se habían metido dentro de la iglesia y aparentemente se habían comportado temporalmente juntamente con ellos como cristianos, pero llegó un momento en que abandonaron a los cristianos, estos gnósticos que habían tenido cierto comportamiento, y comenzaron a enseñar, aunque todavía permanecían en la iglesia, comenzaron a enseñar doctrinas extrañas como que que Cristo no había venido en carne, una mezcla entre lo que es el gnosticismo como tal, el maquianismo empezó a ser enseñado allí, y entonces resulta que Juan, ahora para entrar a la iglesia, porque nos queda la interrogante, entonces estos que eran salvos, estos que estaban entre nosotros, entre la comunidad cristiana, y ahora se van, ¿ahora qué pasó aquí? Se perdieron su salvación. Juan dice que no. Juan lo que dice es que, y que no se entienda esto, que nosotros somos antinomianos, en el sentido de que significa que si soy salvo puedo pecar, hacer lo que me da la gana. No, eso no lo enseña el calvinismo. Justamente eso no es lo que enseña el calvinismo. Pero bueno, volviendo al punto, Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, hablando de este grupo gnóstico que había participado en la comunidad cristiana y hasta estaba enseñando doctrina, pero lo estaba enseñando equivocadamente. Pero Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y esa es la misma idea. Y dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, que en una comunidad eclesiástica, incluso pastores se han salido, se han vuelto ateos. Gente que que eran calvinistas dejaron de ser. Gente que aparentemente estaban apasionados con la palabra de Dios y dejaron de serlo. Y apostataron, como tú muy bien lo dices. Pero el punto es que no son verdaderamente de Dios. Y es en ese mismo orden, segunda de Pedro 2:20 al 22, nos dice lo mismo. Nos dice Guido que ya creo que se me está desenchufando esto. Sí, nos dice segunda de Pedro 2:20 y 22, nos dice que esta gente que estuvo en la iglesia y de repente se fue a hacer todo tipo de pecados,
Pedro dice, segunda de Pedro 2:20 al 22, dice que les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y es que el perro vuelve vómito y la puerca lavada al barro, al cieno, al chiquero. ¿Por qué? Porque esto indica que externamente estaban lavados, pero internamente no había ocurrido la regeneración. No había una obra de redención en ellos, aunque estuvieron eventualmente en la comunidad y hasta conocían de los mandamientos de Dios, pero se apartaron, pero no se apartaron porque quisieron, sino porque sencillamente, o sea, se apartaron porque quisieron, porque su naturaleza no había sido cambiada. Y es lo mismo cuando Cristo habla de la parábola del sembrador. Ya ves que hay unos grupos que permanecen y un grupo que no. Entonces nosotros creemos que hay gente que incluso puede tener una fe temporal, y es el testimonio de la Biblia creo que en Juan 3:27, donde dice que un grupo de judíos creyeron. Y dice la Biblia en Aoristo que creyeron, un caso definitivo. Pero luego dice que Cristo no se fiaba de ninguno de ellos porque conocía el corazón de todos. O sea que pudieron haber creído si manifestaban cierta fe en Cristo, pero a Cristo no lo engañaba. En Juan 8, justamente en Juan 8:40, dice que un grupo de judíos y fariseos que también creyeron, y a medida que Cristo avanzó en su discurso, querían agarrar piedra para matar a Cristo. Y a ese grupo aquí Cristo les dice, Juan 8:37, que estos eran hijos de Abraham como descendientes en la carne, bajo el pacto. Sin embargo, no eran hijos de Abraham en el sentido de que en la práctica, porque querían matar a Cristo. Entonces, hay que estar claro que hay un grupo que va a llegar hasta el final y hay un grupo que no va a llegar. Ese grupo que no llega no es porque fue salvo, sino porque nunca fue de nosotros, es porque era perros o puercos lavados externamente, o simplemente porque les pasa que la semilla no alcanza el fruto por múltiples razones, porque verdaderamente no son del grupo de los escogidos de Dios. El punto de los escogidos llegan hasta el final por el propósito que Dios ya tiene establecido. Pastor, creo que ha sido muy interesante. Mire, evidentemente estos temas son tan ricos y da para mucho, que yo quisiera, Pastor, porque tenemos ya una hora de transmisión, quisiera, para verlo así concreto, si en una me puede dar la oportunidad, Pastor, muy amablemente, de hacer otro programa, porque ya tengo unas citas bíblicas muy concretas que quisiera conocer su opinión, para no hacerlo tan largo y tan pesado, porque de todas maneras para que la gente pueda digerir bien este tema. Entonces, a mí me gustaría ya dejar este tema aquí hoy, ya que eran algunas preguntas que tenía, y ya para la próxima, Pastor, nos ponemos de acuerdo con unas citas concretas que me gustaría también conocer su opinión desde su propia óptica como pastor de la Iglesia Bautista del Sur, si le parece muy bien, Pastor. Claro que sí, hermano Guido, no te preocupes. Muchas gracias por invitarme y gracias por estas preguntas candentes. No estoy preparado para ellas porque fue que simplemente me invitaste, pero eso está aquí, ¿verdad? Y ahí sacamos lo que recordamos de lo que hemos estudiado y leído. No, gracias, Pastor, no, eso se trataba. Entonces, lo dejamos así, Pastor, después con el tiempo suyo nos ponemos de acuerdo y hacemos una segunda parte para mirar a ver también ya quisiera ver unos temas muy concretos, unas citas bíblicas y también conocer su opinión. No siendo más por el momento, yo me despido desde Palmira, Colombia, agradeciéndole al pastor porque nos ha cedido su espacio, su canal. Esperamos que haya sido de provecho de todos y como siempre el Espíritu Santo que nos ilumine en la verdad plena. Bendiciones, pastor, y nos vemos en otra oportunidad. Gracias también, bendiciones para ti, Guido. Gracias a la audiencia que participó. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.